¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con las actividades de ciencias, nuestro curso de ciencias de tercer grado. Estamos trabajando con lo que respecta a la secuencia número 3, que son mezclas. En específico, ahorita vamos a trabajar con la sesión número 4. Es una sesión muy corta, pero interesante. Te sigo insistiendo en el rescate de algunas ideas a través del subrayado y también del uso de dibujos para poder ejemplificar, para poder complementar esta idea de seleccionar información, digamos, específica, concreta, y acompañarla de una imagen que pudiera impregnarse más, digamos, como parte de nuestra estrategia de aprendizaje a distancia. Por supuesto que puedes ver videos complementarios, pero bueno, y por otro lado, la idea de trabajar siempre con una especie de cuaderno, el cuaderno en blanco, es que ¿qué harías en tu lugar? Pues bueno, desafortunadamente no puedo estar contigo para acompañar a cada uno de ustedes, para poder indicarles, mira, esto es importante, esto no tanto, esta imagen te puede servir, esta no, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es hacer una dramatización de lo que sería el acompañamiento individualizado. Bien, igual te hago la recomendación de que vayas viendo el video por partes, o sea, de vez en cuando hazle pausa, toma notas, compara lo que aquí te ofrecemos en el video con lo que tú ya tienes para que se enriquezca. Bien, en esta sesión 4 que dice estados de agregación de las mezclas. Mira, hemos estado poniendo algunos ejemplos que son muy comunes. Por ejemplo, recuerdo que en algunos otros videos te mencionamos el café. El café que pudieras tomar por la mañana sería una mezcla de agua, azúcar y café. Pues bueno, en este caso tendríamos dos materiales que son sólidos, que sería el azúcar y el café, que en algún momento se mezclan con, digamos, con el agua. El agua en ese caso se va a comportar como un disolvente, y como solutos se van a comportar tanto el café como el azúcar. Pero ¿a qué quiero llegar? A que muchas veces nos quedamos con la idea de que el material líquido absorbe a los materiales sólidos, y sin embargo no necesariamente es así. Incluso hay materiales, digamos, líquidos, como podría ser algún metal. Hay metales que pueden presentarse en estado líquido y pueden ser, digamos, introducidos en una disolución que es sólida. Entonces no hay nada escrito como para decir que si tú mezclas un sólido con un líquido, al final vas a obtener un líquido. No necesariamente es así. Hay muchas combinaciones, pero bueno, vamos para allá. Fíjate que nos dicen que las mezclas se pueden formar con materiales en cualquier estado de agregación, ya sea sólido, gaseoso o líquido. Cualquiera se puede hacer una mezcla. Ahora, nos manifiesta que el agua con alcohol, las aleaciones y el aire que respiras son mezclas en estado líquido, sólido y gaseoso respectivamente. Hay otras mezclas homogéneas, que son donde no puedes distinguir los elementos, cuyos componentes tienen diferentes estados de agregación. La combinación de mercurio líquido y plata sólida da como resultado una mezcla sólida. Es decir, no necesariamente el sólido es absorbido, por así decirlo, o es diluido en el líquido.
Entonces, aquí dice la combinación de mercurio líquido y plata sólida da como resultado una mezcla sólida que se usaba para reparar muelas picadas, mientras que al combinar agua y azúcar obtienes una mezcla líquida. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo de que no necesariamente sólido con líquido, al final vas a obtener un líquido. Bien, y tenemos el ejemplo de la aleación, donde es una mezcla homogénea, pero al menos hay un componente que es metal. ¿Sí? Hablábamos en algún momento, por ejemplo, el oro que ocupan en la joyería no es oro puro. El oro puro como tal no tendría la capacidad de conservarse, digamos, lo suficientemente estable, lo suficientemente sólido para hacer tu anillo, por ejemplo, ¿no? O tu cadena. ¿Por qué? Porque en realidad es un material hasta cierto punto blando y se maltrataría con cierta facilidad. Entonces, para darle cierta dureza, se necesita mezclarse y formar una aleación. Ahora, estas ideas las rescataríamos junto con esta que estamos aquí observando. Dice, en muchas mezclas homogéneas sus componentes tienen el mismo estado de agregación y esto puede hacer difícil la identificación de cada uno. Por el contrario, en las mezclas heterogéneas es posible observar dónde acaba un componente y dónde empieza otro, es decir, se pueden observar las fases. Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite se puede distinguir al menos dos fases. Y me gustaría rescatar contigo algunas ideas. Lo normal es que tú en tu cuaderno plasmaras parte de lo que tienes en tu subrayado para darle forma, sentido a aquello. Entonces, rescato ideas. Las mezclas se pueden formar con materiales en cualquier estado de agregación. La aleación es una mezcla homogénea en la que al menos uno de sus componentes es metal. Aquí voy a resaltar al menos uno. Cualquier estado de agregación aquí, por ejemplo. Hay otras mezclas homogéneas cuyos componentes tienen diferentes estados de agregación. Ya vimos por ahí unos ejemplos en nuestra lectura. Por supuesto que tú puedes agarrar y buscar otros más, que sería algo más, digamos, más profundo, más rico, por el lado de que estás de alguna manera mejorando tus estrategias de investigación, seleccionas mejor esta información, la pones más concreta, o sea, la reduces, por así decirlo. Y bueno, otra idea es que en las mezclas heterogéneas es posible observar dónde acaba un componente y dónde empieza otro. Es decir, se pueden observar fases. El libro te hablaba del aceite y el agua, pero como te he estado diciendo, ¿por qué no le pones alguna imagen? En este caso, tenemos dos fases que serían, digamos, las dos zonas en las cuales se despliegan los dos componentes, tanto el agua como el aceite. Por supuesto que tú lo puedes, y todos los que lo hemos hecho revolver el agua y el aceite, en algún momento sí parece que se va a diluir a lo mejor el aceite en el agua, pero tarde o temprano, si tú lo dejas reposar, por cuestiones de diferencias de densidades, el agua se irá hacia abajo y el aceite se irá hacia la superficie. Ahora, ¿qué más podemos rescatar? Que en las mezclas homogéneas no se puede ubicar dónde están los elementos de la mezcla, por lo que no se ubican las fases. Y como ejemplo, pues te pongo esta pieza de joyería. La pregunta es, ¿y dónde están las fases de los componentes de la aleación? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Pues no se pueden identificar. No se pueden identificar porque no se separan. No es como esta mezcla, donde sí se van a separar el agua y el aceite. Aquí no va a suceder nada de eso. Ahora, el libro me propone un experimento para poder delimitar y tener más claro qué es una mezcla homogénea, qué es una mezcla heterogénea, de qué depende. Y me gustaría que la repasáramos. Aquí tenemos
Creo que lo podrías hacer en tu casa. Si no tienes grava, pues podrías poner ahí unas roquitas, quizá podrían servirte. Sí, lo ideal es que tuvieras grava, pero la verdad es que se necesita poca, incluso se necesita solamente una cucharada de grava. No necesitamos gran cosa. En este caso, dice, para cada inciso anoten en su cuaderno qué sustancia es disolvente y cuál es soluto. Aquí, por ejemplo, te hago un recordatorio. Recordemos que en una mezcla, el disolvente es el elemento que se encuentra en mayor proporción y el soluto es el que se encuentra en menor proporción. Puede haber más de un soluto. Esto no se te olvide, va a ser bien importante. Por ejemplo, en el inciso A me dicen, llena la mitad de un vaso con agua y agrega una gota de colorante vegetal y agita. Una gota. Ah, bueno. Pues bueno, dice, llena la mitad del vaso con agua y agrega una gota. Y aquí, bueno, yo quiero invitarte a que veamos estas imágenes. Por ejemplo, esta. ¿Dónde está el disolvente? Pues el disolvente es el agua. Cierto, en algún momento parecería que aquí está el color azul y aquí está el agua, aquí está el color rojo, pero tarde o temprano, conforme pase el tiempo, llegará el momento en que la mezcla ya no nos va a permitir separar el agua de, digamos, del colorante. Ya no se, bueno, ya no es que no se pueda separar, sino ya no se puede distinguir dónde está el colorante. Aquí sí, por ejemplo, todavía hay alcanza a ver porque estamos en una fase intermedia. Igual este esquema te sirve para comprender. Estamos aquí utilizando un colorante vegetal. Entonces igual puedes hacer el experimento en casa y hay videos. Pero tarde o temprano, llegará a formarse una mezcla homogénea. Entonces, ¿quién es el disolvente aquí? Pues tenemos que el agua, aquí le vamos a poner agua, y el soluto, ¿quién es? Pues la gota de colorante vegetal. Está en menor proporción, hasta aquí podríamos poner está en menor proporción, y el agua está en mayor proporción. Puede sonar muy lógico, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, ahora, si en el mismo vaso virtiéramos media cucharada de sal y revolviéramos, ¿cambiaría el disolvente? Piénsale, es media cucharada de sal, es una gota ya de colorante vegetal, porque hablamos del mismo vaso. ¿Qué harías? Pues tarde o temprano, de todos modos, llegaremos a concebir que el agua sería el disolvente. ¿Y quiénes serían los solutos? Pues tanto la gota de colorante vegetal como la sal. ¿Sí? Ahora dice, agreguen una cucharada de grava. Una cucharada, o sea, es una cosa de nada. Que hay trozos de grava que son un poco grandes. Entonces, ¿quién va a ser el disolvente aquí? Pues el vaso con agua. Va a intentar disolver a todos. Y dentro nos quedaría la gota de colorante vegetal, la sal y la grava. La cucharada. Ahora me piden que vierta la mitad del líquido, ya el líquido donde está todo mezclado, en otro vaso, sin dejar pasar la grava. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la mitad de un vaso, aunque su proporción sea menor. El soluto, ¿quién va a ser? Pues seguirá estando la gota de colorante, es cierto, y sal. Ya no va a ser la misma cantidad. Aquí vamos a poner aquí, reducirá su proporción de sal.
¿O no? ¿Estará igual de concentrado? Ah, pues bueno, entonces, aunque sea la mitad, es decir, si tuviéramos esta mezcla de colorante y sal y la pones a la mitad, ¿tendrá la misma concentración? Pues sí, la misma concentración. Entonces, voy a ponerlo en estos términos. Como te he dicho, mira, ve el video, haz algunas pausas en el video para ir tomando tus notas, resolviendo tus dudas, poniendo tus dibujos, etc. Ahora me piden en el punto número 3, ¿qué tipo de mezcla hay en cada vaso? Pues bueno, ¿tú qué dirías? En el vaso con agua, la gota de colorante vegetal y sal, ¿quién es quién? Pues bueno, yo te diría, va a ser una mezcla homogénea. No se pueden ver las fases, o sea, no se puede ver dónde está la sal, dónde está el colorante y dónde está el agua. Tú solamente vas a ver un recipiente con agua pintada. Claro, si pudieras probarla, pues verías que ahí está la sal, pero en sí visualmente no sabrías dónde está. Entonces estás en una mezcla homogénea. Si yo tuviera solamente agua y gota de colorante, pues ¿qué crees? Lo mismo, es una mezcla homogénea y no se pueden distinguir las fases. Definitivamente no se puede. Ahora, me dicen vaso con agua, gota de colorante vegetal, sal y grava. Fíjate, quienes hemos visto un filtro como este, la grava, por mucho que quieras, no se va a poder absorber en el agua. La grava va a seguir ahí mojada, pero no la vas a poder diluir, la grava. Entonces, esta sería una mezcla heterogénea. Aunque no se pudiera distinguir el agua del colorante y la sal, sí, déjame poner el color rojo. Ya. Y la sal, sí se podría distinguir la presencia de la grava. Sí, básicamente sería como unas piedritas, como si fuera una pecera, unas piedritas en el fondo y el agua, pues digamos en color azulito, ¿sale? Pero ahí sí hay fases, la fase de la grava y la fase del agua. Claro, no es agua pura, ¿verdad? Ya habíamos dicho que tiene colorante y tiene sal. Entonces nos preguntan, oye, ¿y de qué depende que un tipo de mezcla se transforme en otro? Pues bueno, ¿qué te puedo decir? En esencia, para que una mezcla se mantenga heterogénea, se necesita que el soluto no se pueda disolver a fuerza. ¿Y esto a qué se debe? Eso pues quiere decir que pudiera depender de la densidad, del estado de agregación, entre otras propiedades. ¿Vale? Pero entonces depende básicamente, no estamos hablando del punto de vista así estricto de la química, de donde tendremos que hablar sobre el tipo de enlaces, el tipo de moléculas. No lo estamos dejando en esos términos, solamente estamos hablando del término disolver. Entonces, en esta sesión básicamente era una actividad de investigación. Ojalá y te des tu tiempo para poder descubrir algunos conceptos, tomar tus notas y pues bueno, que era un aprendizaje que sea mucho más duradero. Por supuesto te queda este punto número 4, que vas a redactar tus resultados, analizarás la diferencia de lo que pensaste a lo que obtuviste
y una conclusión acerca de los tipos de mezclas. Pues bueno, por lo pronto te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.